Miss, Miss, su audio no, no se preocupe, Miss. Listo, buenas noches Bienvenida. con todos. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Denise. Gracias por la oportunidad aquí. Pensé ver a Eduardo, a Rosario, pero qué bueno que te veo. Bienvenidos a todos. Espero se logren aprendizajes el día de hoy, se aclaren algunas dudas que tengan. Para eso estamos aquí. Y sea esta hora o 2 horas de provecho no solamente en el nivel de conocimiento, sino también reflexivo, ¿sí? Entonces voy a ayudarme como siempre con un PPT para que ustedes también tengan eh, una ayuda visual, ¿sí? Yo no sé si somos el mismo grupo o somos otro. El mismo, Ujú. Miss. Bueno, entonces ya hemos visto esto con anterioridad. Voy a hacerlo mucho más rápido en esta vez, ¿sí? Sí, lo hemos visto en una transmisión. Ajá. Exacto. Y vamos a centrarnos entonces de manera más detallada en la última parte que habla estrictamente de la rúbrica de evaluación, de la rúbrica que va a categorizar y va a puntuar cada uno de los ítems para lo que respecta a la entrevista, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso rapidito, a ver si acá. Un repaso rapidito a la introducción. Ya sabemos que se van a evaluar dos aspectos, que es la competencia pedagógica y la trayectoria profesional. A ver acá, sí. Y la trayectoria profesional. Y ya conocemos de qué trata cada aspecto, tanto el desarrollo de la profesión misma como la capacidad que tenemos para desarrollar aprendizajes en los estudiantes. Esto tiene que ver con la formación académica que hayan realizado Sí, hasta la disculpe por fecha. interrumpirla, para dejar, sí, sí, chicas y chicos, maestros y maestras, hay que enfocarnos en la pantallita, ¿ya? Sí, yo sé que a veces el chat distrae y eso también nos pasó el día de ayer. Ya, lo voy a bloquear, ¿sí? Recuerden que la maestra acaba de decir hace un momento que lo va a volver a repetir, no se preocupen. ¿Ya? Y el que de repente no ha visto quizás las transmisiones, no se preocupen, se les va a compartir también el link para que lo vean, porque también es una información muy importante lo que se dijo también a través de la transmisión, ¿ya? Igual a mí lo va a volver nuevamente a hacer hincapié el tema, no se preocupen, ¿sí? Listo, maestra Carmen, disculpe por interrumpirla. Continuamos. Correcto, continuamos. Dentro de lo que es la formación académica, ¿sí? Dentro de lo que es el desempeño propiamente dicho, lo conceptualiza el Ministerio de Educación y eso es algo que deben tener en cuenta, que deben saber, como la facultad, es decir, todas las capacidades que tienen cada uno de ustedes, las facultades que tienen cada uno de ustedes. Es la facultad para facilitar actividades que, en el marco de atención a la diversidad, es decir, a todo el mundo, a toda la población, me refiero al mundo, a toda esa población, a ese grupo poblacional que tienen con cualquiera que sea la característica. A eso se refiere con diversidad. A esta diversidad, a esta población, a este mundo poblacional, a este pequeño mundo, a este grupo que ustedes van a tener, tienen que saber promover aprendizajes significativos a través de situaciones. Esto es algo que se está tocando mucho, están preguntando mucho, a través de situaciones desafiantes y motivadoras, ofreciendo soporte pedagógico, y esto también es importante en un clima favorable. Clima favorable es un clima donde se asegure la integridad del niño. La integridad quiere decir que esté atento a todas, que estemos los docentes atentos a todo su desarrollo integral, íntegro, tanto físico, mental, emocional como cognitivo. Es decir, el docente tiene que, como siempre ha sido, pero ahora se toma más énfasis en el hecho de demostrar que somos capaces de reconocer todas las dimensiones del niño, todas las dimensiones de su desarrollo. Repito, físico, mental, emocional y cognitivo.
Y la parte del reconocimiento y experiencia laboral es lo que se valora, ¿sí? A través de una matriz muy fría, muy objetiva, con calificativos objetivos, con un puntaje eh, frío, vamos a decir, que no es una calificación subjetiva, sino a través de una rúbrica, a través de una matriz, como dice acá, se califica con elementos o con documentos que puedan evidenciar la experiencia laboral acreditada hasta el día en que lo presentan, ¿no? Hasta aquí yo creo que ya está claro, ya sabemos los puntajes. Dentro de lo que es competencia pedagógica tiene un puntaje total de 60. 50 tiene que ver con la rúbrica de observación que van a desarrollar dentro del desarrollo de la clase modelo o de la sesión de aprendizaje o de la facilitación del aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que vale como máximo 50 puntos, como mínimo 30. Y la entrevista, que yo siempre lo digo, a veces la entrevista ha sido determinante para que logren un puntaje eh, significativo y que les alcance para el objetivo. No hay que descuidar, sobre todo en ese momento que estamos aquí, no hay que descuidar el aspecto de la entrevista porque, como repito, puede determinar que ustedes logren una plaza o no. Y bueno, lo otro que suma 40 puntos, que es la trayectoria profesional. Dentro del instrumento de la rúbrica de observación de actividades de aprendizaje o de facilitación, perdón, de actividades de aprendizaje, se valoran 5 desempeños que deben demostrar ustedes. Son 5 desempeños que lo vamos a ver, me parece que el día de mañana, ¿no? Son los que corresponden al desarrollo en aula con un grupo de estudiantes, ¿sí? Y que tienen que hacerlo de la mejor manera, de una manera efectiva, eficaz, pertinente, oportuna y con todo el respaldo curricular que deben manejar. Si es para educación inicial, el manejo curricular para educación inicial; si es para primaria, también tienen que conocer ese manejo curricular; y si es para secundaria, de acuerdo a las especialidades, también debe haber un manejo. En el caso de educación especial, lo mismo, ¿no? Cada docente de cada nivel, de acuerdo a su especialidad, tiene que conocer básicamente en este aspecto, en esta parte de la evaluación, todo el contenido curricular necesario para hacer la demostración de la facilitación de actividad de aprendizaje. Y acá siempre, bueno, siempre lo recalco en este momento también, y para todo, para la entrevista, para la clase modelo, es importante conocer a detalle no solamente los dominios, sino los desempeños, las competencias, las capacidades, las habilidades que se detallan, ¿sí? Con estos u otros nombres que se detallan en el marco del buen desempeño docente. Creo que eso ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado. Es importante que revisen su marco de buen desempeño docente. Bien, vamos propiamente a la entrevista. Vamos a hacer una réplica de los que escucharon ya la sesión, pueden recordarla. Los que no, vamos a hacer detalladamente acá el tema. Espero que quede claro para terminar, ¿sí? En la parte última, con la rúbrica de la entrevista, rúbrica de evaluación de la entrevista. Para la aplicación de este instrumento, el comité de evaluación deberá convocar al postulante por escrito con al menos 3 días calendario de antelación o de anticipación. Es decir, ustedes van a ser avisados 3 días antes. Sin embargo, deben estar preparados con mucha más anticipación. Por eso es que están aquí. Sabemos que van a evaluar 2 aspectos. Cada uno de esos 2 aspectos tienen 2 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación al mismo tiempo van a desarrollar una serie de preguntas que más adelante lo vamos a ver. Dentro del aspecto 1, no sé si estoy corriendo o si estoy bien. Sí, sí está bien. Excelente. Perfecto, y espero que se me entienda.
Listo. Dentro del aspecto 1, ¿sí? Tiene que ver con el perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. Es decir, esto tiene y se relaciona directamente, tiene que ver directamente con el dominio 1 del buen desempeño docente. Es decir, cómo el docente se prepara para el aprendizaje y no solamente se prepara para el aprendizaje, sino también con el dominio 2, que es cómo yo ejecuto, cómo yo aplico, cómo yo me desempeño, cómo yo eh, realizo las actividades de aprendizaje con los estudiantes, ¿sí? Este aspecto evalúa el potencial del docente para participar en la gestión pedagógica de la institución educativa con el fin de contribuir a los aprendizajes de calidad. Es decir, se prepara para el aprendizaje, ¿no? Porque habla de gestión pedagógica, es decir, toda la parte de planificación y programación. El comité evaluador recoge en este momento información sobre la capacidad del docente para trabajar con todos los integrantes de la comunidad educativa, de manera, y esto es importante porque lo tocan mucho, de manera colaborativa. Y es lo que muchas veces eh, hace falta muchas más habilidades en las instituciones educativas para el trabajo colaborativo. Muchas instituciones educativas adolecen de esta manera de trabajo, de esta manera colaborativa de trabajo con todos los actores educativos de la institución educativa. Entonces, ustedes tienen que saber responder, conocer qué es el trabajo colaborativo, cómo se aplica, cómo se organiza, qué habilidades tengo yo para tener la competencia, ¿sí? Tener la capacidad, tener el potencial de saber trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Esto habla de eh, ser organizado, ser democrático y con una meta en común. Siempre la meta en común, y esto también es clave, la meta en común siempre en todas las instituciones educativas, en todas, sea cual sea la modalidad, sea cual sea el nivel, sea cual sea la especialidad, todas las instituciones educativas tienen que tener o deberían tener como meta en común el logro de aprendizaje de los estudiantes en un ambiente favorable. Es decir, que el estudiante sepa aprender, logre aprender, pero no logre aprender con estrés, con presión, con tratos exagerados, sino en un ambiente favorable. Es cierto que hay que educar al estudiante, formar al estudiante, generar hábitos dentro de lo que es el espacio educativo. Eh, sin embargo, a veces la familia no colabora en esto, no tienen los hábitos que el estudiante aprende a desarrollar en la institución educativa. Entonces, eso se debe tomar en cuenta para la hora de la programación. Sin embargo, es importante considerar el ambiente favorable del estudiante. Sin la sobreprotección, ojo, a veces decimos favorable y que el niño no llore, nunca se moleste, nunca hay que ponerle una mala nota porque se va a sentir mal. No, no, de eso no se trata. Se trata de formar seres humanos con carácter, con autonomía, con liderazgo, con autoestima. ¿Sí? De eso se trata. A eso se refiere cuando hablan de clima favorable. Y para aportar también se va a ver la capacidad de cada uno de los postulantes para aportar en los procesos de construcción e implementación de los instrumentos de gestión. Tomemos nota de construcción e implementación. ¿Cómo yo ayudo en la construcción de los instrumentos de gestión? ¿Qué hago? ¿Qué acciones voy a realizar para
participar de la construcción. ¿Y qué acciones yo hago para lograr la implementación de los instrumentos de gestión? Eso es, digamos, básico para que puedan responder. Y ojo, no pueden tener la misma respuesta. Yo puedo dar un ejemplo en este momento, pero no lo pueden replicar. Tiene que salir de la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Qué han hecho a través de los años o con la experiencia que tengan? eh, ¿Qué acciones o cómo ustedes reconocen o cómo ustedes identifican lo que significa la construcción de un instrumento de gestión y cómo cada uno de ustedes participó en esta construcción? Asimismo, para la implementación, que eso lo vamos a ver más adelante. Y en el aspecto 2 hemos concluido con el aspecto 1, y en el aspecto 2 vamos a ver el compromiso del postulante con su profesión docente. Es decir, todo lo que él es, el postulante o el docente ha logrado desde que terminó la universidad, vamos a decirlo así, terminó, se tituló, de repente hay una maestría, una especialidad, un diplomado, todo eso y los años de servicio de contrato o de desempeño en algún espacio educativo, van a sumar y van a ser considerados para darle un valor a este aspecto. En este aspecto se evalúa el compromiso que muestra el docente con su profesión docente, teniendo como eje central de su labor la búsqueda del bienestar del estudiante. Volvemos al bien o a la meta común, que es el bienestar del estudiante. Búsqueda del bienestar del estudiante. Y bienestar del estudiante, ojo, no solamente es que esté tranquilo, feliz, verlo como sujeto de derecho que hay que respetar, sino lograr aprendizaje en el estudiante. Que el estudiante tenga bienestar significa que yo estoy logrando aprendizajes en el estudiante. No es lo mismo que yo lo cuido, no le pasa nada, nunca le pongo una mala nota. No importa que no aprenda, lo importante es que esté feliz. Eso no es bienestar. Ya se sabe que cuando el estudiante no logra aprendizajes o cuando el docente o la institución educativa no trabaja procesos de enseñanza en el estudiante, se está faltando al estudiante. Si yo no le enseño, estoy cometiendo una falta. Si yo no logro aprendizajes en el estudiante, no estoy cumpliendo con mi función docente. Entonces, el bienestar, vamos a llamarlo, por excelencia del estudiante que debe tener en la institución educativa, es logro de aprendizaje. Es decir, si no entiende de una forma, con un método, tengo que ver la forma de aplicar otro, ¿sí? Eso en teoría, y ojalá se pueda siempre dar en la práctica, pero en teoría es eso. Bueno, no siempre, dicho de otra forma, no siempre se da en la práctica, pero deberíamos todos asegurar aprendizajes en los estudiantes. Eso principalmente y por excelencia es nuestra función, que el estudiante logre aprendizajes, y a través de ese logro de aprendizajes voy a centrarme en el bienestar del estudiante, ¿sí? Y el comité va a evaluar eso, si yo tengo conocimiento de eso, si me esfuerzo por lograr aprendizajes en el estudiante, sea el nivel que sea, ¿sí? El comité recoge información acerca de la capacidad del postulante para reflexionar sobre su práctica pedagógica y sobre su interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Es decir, la capacidad que vamos a tener cada uno de nosotros para reconocer en qué aspecto podemos mejorar. No necesariamente, aunque podrían darse los casos, podría darse el caso de reconocer en qué estamos fallando. El hecho de que estemos fallando en algo no quiere decir que somos malos profesionales. Significa que tenemos la capacidad de mejorar una falencia. Y todos en algún momento podemos tener falencias. Lo negativo, lo inapropiado,
lo inconsecuente, lo malo sería que yo no reconozca que me falta aplicar otros métodos para la enseñanza de las habilidades matemáticas en el quinto y sexto grado, o que yo no pueda reconocer, ¿sí? Que no logro que mis estudiantes estén motivados en la clase de química, o que yo pueda, no, y tengo que ver cómo los motivo, cómo hago yo, qué estrategias aplico para que ellos mantengan la motivación de inicio a fin. O tengo que reconocer qué hago yo con aquellos estudiantes que no avanzan en sus aprendizajes. Bueno, lo jalo, no aprendió y lo jalo y punto. No, tengo que demostrar qué hacer con, a ver, con aquel grupo de 5 niños que no logran aprendizajes y tienen en el primer semestre jalado, en el segundo semestre jalado. Bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué acción de mejora realicé yo? Eso es lo que se va a evaluar en esta parte del compromiso docente, es decir, no solamente cumplir con mi sesión de aprendizaje, sino ir más allá como parte de mi compromiso profesional. Y seguramente le van a venir preguntas en este respecto. Entonces, repito, el comité recoge información acerca de la capacidad del postulante para reflexionar sobre su práctica pedagógica y sobre su interés por participar en acciones de desarrollo profesional orientado a la mejora de los aprendizajes. ¿Sí? Acciones de desarrollo profesional orientado a la mejora de los aprendizajes. Ya no solamente los aprendizajes, sino hay un plan siempre. Hay un plan en todas las instituciones que se denomina plan de mejora, ¿sí? Entonces, todos siempre, todas las instituciones, todos los profesionales, todas las áreas, todos los niveles, todos los grupos de comunidades educativas siempre tienen algo por mejorar. Y siempre debe haber un plan de mejora donde se reflexione con conciencia, con objetividad y se diga, en esto tenemos que mejorar. ¿Sí? Siempre debe haber eso. Pasamos a los criterios. El aspecto 1 tiene 2 criterios y el aspecto 2 tiene 2 criterios. El primer criterio habla del trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Es decir, cómo yo trabajo haciendo uso, ¿sí? Y abuso, vamos a decirlo así, de nuestras habilidades blandas. Acá entra a tallar la tolerancia, el respeto, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicación asertiva que yo tenga, ¿sí? Eh, y eso también se va a notar a la hora de la entrevista, el hecho de cómo yo me comunico, cómo yo hablo, cómo yo pronuncio, el tono de voz que yo utilizo, ¿sí? Yo puedo decir, sí, yo soy una persona muy colaborativa, ¿no? Yo realizo el trabajo colaborativo, pero no fijo la mirada, pero no tengo un tono de voz adecuado, pero no tengo un lenguaje corporal que demuestre o que corrobore lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? A veces decimos una cosa, pero con el cuerpo, con las manos, con la mirada, con la fijación de la columna, estoy diciendo otra. ¿Sí? Sí, a mí me gusta trabajar con los niños, sí, pero mi lenguaje corporal puede decir lo contrario a lo que yo afirmo, ¿sí? Es importante que en este aspecto se note y saquen a lucir ustedes, porque todos tenemos capacidades de trabajo en equipo. Esto es lo que se llama el trabajo en equipo. Todos ustedes lo tienen. Por supuesto, todos tenemos debilidades. Las debilidades hay que ocultarlas, hay que guardarlas, hay que reconocerlas para superarlas. Pero en este momento, si yo soy tímida, si yo no tengo una buena dicción, si yo no tengo una buena postura, entonces es momento de corregirlo para que el momento de la entrevista yo muestre la parte que más me potencia, que más me beneficia y la explote yo al máximo, ¿sí? De esto se trata
el aspecto o el criterio de trabajo colaborativo y la capacidad que yo tengo de escuchar a mis compañeros, a todos los integrantes de la comunidad. Y aún no estando de acuerdo en una idea, en una propuesta, en algún proyecto, en alguna actividad, aún cuando no estemos de acuerdo porque eso va a suceder, ¿sí? Tengo que saber respetar, tengo que saber tolerar y tengo que saber lidiar, ¿sí? Con respeto, con altura, con argumentos, con una inteligencia emocional sana, ¿sí? Con una inteligencia emocional eh, con competencia, ¿sí? Existen también, de la inteligencia emocional se desagregan las competencias emocionales. Los invito, son 5, los invito a que indaguen sobre competencias emocionales. Son 5, bueno, otros autores hablan de 6, otras de 7, otras de menos. Entonces, aprendan a desarrollar esas competencias, así como hay competencias pedagógicas, competencias para el desarrollo de habilidades artísticas, competencias intelectuales, así hay competencias emocionales. Y aquí entran a taller en lo que respecta al trabajo colaborativo. Y el otro criterio que también va a ser evaluado es la contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión, que ya tiene que ver más con el trabajo administrativo, con el trabajo de elaboración de documentos. Como no se trata de que yo lo tipeo, lo copio, lo bajo, le hago los márgenes, lo imprimo bonito en una letra linda. No se trata solo de eso, que también cuenta, sino esencialmente de cómo yo aporto, ¿sí? A través de la construcción de estos instrumentos de gestión. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi trabajo efectivo para la construcción de los instrumentos de gestión? Y les van a preguntar cómo usted colaboró o cómo usted participó en la construcción del PI, del PAC, del reglamento interno. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué es la construcción? Es elaborarlo de inicio a fin, es actualizarlo, es dar aportes, es quitar ítems. ¿Qué es la construcción? Lo vamos a ver más adelante. Así también la implementación. La implementación es que una vez que yo tengo el documento, vamos a pensar en el PI, ahora lo implemento. ¿Qué significa implementar? Cumplir con todos los objetivos que se mencionan en el PI, cumplir con todo el cronograma de actividades que se programan en el PI o en el PAD, cumplir con las horas que exige la calendarización del año. Eso es implementar, que yo ejecute, que yo logre, que yo accione, que yo realice todas las actividades tal y cual lo dice el PI o el PAD y cumpla con el reglamento interno. Eso significa implementación. Y lo mismo para el proyecto curricular institucional. ¿Cómo yo lo implemento? Elaborando mi material, haciendo mis sesiones, haciendo mi programación, etc. Y el aspecto 2, los criterios del aspecto 2 tienen que ver con el compromiso, ya lo hemos dicho antes, de lo que yo como docente, de lo que cada uno de ustedes como docentes va a demostrar que tiene compromiso sobre su desarrollo profesional y la capacidad de reflexionar. Acá habla de reflexión, la capacidad de reflexionar sobre la práctica docente, así como el interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Cuando el docente, yo les digo una cosa, algo muy importante, cuando el docente se capacita, ¿sí? Cuando el docente participa en acciones de desarrollo profesional, cuando el docente está actualizándose permanentemente, no solamente en talleres, no solamente en capacidades virtuales o presenciales, sino incluso a través de lecturas, a través de la investigación, se nota de aquel docente que terminó la carrera y no más cogió un libro y no más leyó un artículo y no más hace ningún tipo de investigación o reflexión sobre su trabajo. Eso se nota, así que es importante que no solamente para el momento del nombramiento tengan la opción de aprender y de capacitarse, sino
como sugerencia ya, sigan en esta carrera, como su nombre lo dice, todas las carreras profesionales son carreras porque nunca se termina de aprender, nunca se termina de estudiar, nunca se termina de actualizar la información. Es una constante. Y esto que yo les estoy diciendo, eh, les recomiendo que lo tomen como convicción y en algún momento, de ser el caso, puedan sustentar, puedan argumentar que el compromiso que ustedes tienen para su desarrollo profesional tiene que ver con eso, con que nunca van a dejar de prepararse, de actualizarse, de estudiar, de leer, de investigar. He hecho un cuadro donde los puntajes van a, en cada aspecto, sumar 5. Cada uno de los criterios, en cada uno de los aspectos, tienen un puntaje de 3 y de 2, lo que suman 5 puntos cada aspecto y en cada criterio, repito, 3 o 2. Y esto de ser beneficio, de desarrollar o de demostrar una buena entrevista, van a tener un puntaje de 10. ¿Sí? De 10. Busquen alcanzar su puntaje de 10. No se queden, porque hay entrevistas, el año pasado vi con entrevistas que tenían 0. Se le hacía 2 preguntas, 3 preguntas y no se llegaban a las 5. Incluso a veces hay más de 5 preguntas porque simplemente el docente no demostraba competencia, no demostraba seguridad y simplemente no hacían más preguntas y se quedaba con 0 puntos. Entonces, desde el inicio, ustedes seguros de lo que responden y para eso, bueno, estamos felizmente aquí. Yo estoy segura que van a salir airosos. Vamos a revisar la batería de preguntas sugeridas, que no van a ser literales, sino son sugeridas por el Ministerio de Educación para la entrevista. He considerado los 4 criterios y cada uno de estos criterios tiene un grupo de preguntas. El criterio 1 tiene, como vemos acá, 2 preguntas. El criterio 2 tiene 4 preguntas. El criterio 3 y el criterio 4 tiene una pregunta cada uno. Estas preguntas sugeridas por el Ministerio de Educación pueden ser leídas o se les puede hacer la pregunta de forma literal, tal cual lo estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Sí? Tal cual, pueden hacerle la pregunta así como ustedes lo están leyendo aquí. Pero además pueden hacerlo de otra forma los entrevistadores. No piensen que les van a hacer una de estas 8 preguntas, o 2 o 3 o 5. No, lo pueden hacer con la misma esencia de la pregunta, pero con otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, pregunta 1 del criterio 1 del aspecto 1, ¿sí? Dice, ¿qué piensas sobre el trabajo colaborativo entre docentes? Esta es una pregunta, es lo que sugiere el Ministerio de Educación, que se debe preguntar eso. ¿Qué piensas sobre el trabajo colaborativo entre docentes? Pero además, el evaluador puede hacer la misma pregunta de otra forma. Puede decir, por ejemplo, ¿cómo te ha ido a ti en los últimos años o el año pasado o este año? ¿Cómo te ha ido, cómo le ha ido a usted, señor docente, ¿no? ¿Cómo le ha ido a usted con el trabajo colaborativo entre docentes? Entonces, con esa pregunta, el evaluador va a saber qué pienso yo del trabajo docente. ¿Sí? No es la pregunta literal, puede hacerlo de otra forma. O puede preguntarle, ¿cree usted importante el trabajo colaborativo entre docentes? ¿Sí? Entonces, con cualquiera de estas preguntas se busca que el docente demuestre qué piensa sobre el trabajo colaborativo. Definitivamente tienen que pensar algo positivo, ¿sí? Algo positivo, porque es una estrategia de interaprendizaje por el bien de los aprendizajes de los estudiantes. Es algo que el Ministerio de Educación, no solamente el Ministerio de Educación, a nivel de UNESCO propone que se realice en las instituciones educativas el trabajo colaborativo, que se hagan reuniones docentes, juntas docentes, donde se trabaje de manera
colaborativa y conjunta para la mejora de el desarrollo de la institución educativa, de las actividades de la institución educativa. Entonces, ¿qué voy a pensar? Yo tengo que tener un sustento, no puedo decir, por ejemplo, bueno, yo pienso que es algo bueno. No puedo contestar eso, tengo que argumentarlo. ¿Con qué? Con fundamentos. Yo como argumento algo que yo pienso que está bien. Lo argumento porque me fue bien, porque es necesario, quién lo sustenta, quién lo dice, quién lo practica, cuáles han sido las estadísticas de mejora, cuáles han sido los ejemplos o la experiencia, ¿sí? De buenas prácticas docentes relacionadas con el trabajo colaborativo. ¿Hay experiencias? Sí hay, busquen eso. Entonces busquen la respuesta que no puede ser igual. Acá somos ahorita más de 300 personas, me parece, y tendrían que haber 400 casi. Tendrían que haber 400 respuestas diferentes porque cada uno de ustedes lo ve de forma diferente, lo ha experimentado de forma diferente, lo ha descubierto de forma diferente, ha tenido logros significativos de forma diferente. Por supuesto que han habido situaciones difíciles, situaciones no convenientes, problemáticas, pero no es la pregunta. No es la pregunta, le dicen qué dificultades ha tenido usted para el trabajo colaborativo. Si les preguntan eso, ahí pueden decir la parte, digamos, menos favorable del trabajo colaborativo. Pero la pregunta es, ¿qué piensa usted, ¿no? Sobre el trabajo colaborativo? Entonces, la respuesta inmediata es que es bueno, que es pertinente, que es eficaz. ¿Por qué? Porque a mí me ha resultado en este y hemos logrado en la institución educativa esto. Es decir, ustedes tienen sobre su experiencia que ver cómo responden de manera asertiva a esa pregunta. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer un ejemplo. La otra pregunta del aspecto 2 dice, ¿por qué se debe promover el trabajo colaborativo entre docentes? Es decir, se sigue en la línea del trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque tiene resultados, porque resume o facilita el trabajo que yo pueda hacer. Si yo, no, si yo necesito una estrategia para lograr que mis estudiantes de literatura logren declamar con seguridad, con buen tono de voz, con más histrionismo, ¿qué hago? ¿Qué hago? De repente la profesora de arte me puede ayudar, el profesor de psicomotriz o de educación física me pueda colaborar, colaborativo, y me va a decir, ¿sabes qué? Primero relaja a los muchachos, haz una dinámica de desarrollo físico, donde tengan que, no sé, explorar un poco su propia energía y después ya los haces declamar, ¿no? Es decir, esa colaboración entre docentes es lo que ustedes pueden sustentar, repito, en base a su propia experiencia. Esta experiencia que yo les he hecho ahorita no es mía, ¿ah? Se me ha ocurrido, pero yo les recomiendo que utilicen sus propias experiencias. Y si no las tienen y si no las recuerdan y si no encuentran una apropiada, busquen una que les dé la oportunidad de responder de manera asertiva. Dentro de la pregunta 3 del aspecto 2, perdón, del criterio 2, acá en el criterio 2 hay 4 preguntas. La primera dice, ¿qué contribuciones? Y todas tienen que ver con la construcción e implementación del PI en la pregunta 3, del PAT en la pregunta 4, del PCI en la pregunta 5 y del reglamento interno en la pregunta 6. Para yo saber qué voy a responder a través de mi contribución o de la implementación del PI, del PAN, del reglamento interno del PCI, yo tengo que saber primero qué son estos instrumentos, qué es el PI, qué es el plan anual de trabajo, qué es el reglamento interno y qué es el proyecto curricular institucional. Tengo que saber qué es. Son instrumentos de gestión que se aplican en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas.
¿Qué es el PI? Es un documento que tiene una duración de 3 a 4 años, donde se planifican, programan, se plasman todas las estrategias, todo el análisis, todas las formas de trabajo que se van a implementar a través de un tiempo determinado en una institución educativa. Estoy diciéndoles algo muy, muy ágil, muy ligero que ustedes puedan comprender lo que yo estoy diciendo. Es decir, primero tienen que saber ustedes para sí mismos qué es cada uno de esos instrumentos para luego opinar de eso. Yo no podría opinar, por ejemplo, en este momento, a ver la guerra que se está dando, me parece, en Israel en la franja de Gaza. Algo sé sobre la franja de Gaza, pero yo no podría dar una opinión política o geopolítica o económica porque no sé qué es, no sé qué pasa, no sé quién tiene la razón o no. Entonces, me pueden decir, ¿qué piensas? Si yo no pienso, si yo no conozco, perdón, yo poco voy a opinar. Y mi opinión va a ser muy básica, muy ligera. ¿Qué puedo opinar? Bueno, opino que me da pena porque está muriendo la gente, porque hay una guerra, pero no puedo opinar nada más, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una opinión sólida, sustentada, con criterio técnico, con criterio pedagógico, con criterio de gestión educativa, tienen que saber qué son cada uno de esos instrumentos. Y lo encuentran, eso no es un tema hoy, pero lo pueden encontrar en Google o en el portal del Ministerio de Educación. En otro momento, de repente, podamos estudiar cada uno de esos instrumentos. No es el tema que nos atañe en ese momento, por eso no lo detallo, pero tienen que saber qué es. Pero no solamente qué es, sino cómo se aplica, cómo se planifica, quiénes participan en su implementación, quiénes participan en su construcción. Un documento de gestión, como dice acá, como dice la pregunta que propone el Ministerio de Educación, se construye, no solamente se construye con ladrillo, no solamente se construye una torre, no solamente se construye un castillo de arena, se construye también un instrumento de gestión. Y una construcción es algo que se hace como inflar un globo, soplo y ya está el globo inflado. No, la construcción es algo que se va haciendo de manera paulatina, de a poco, ¿sí? Por eso se llama construir, porque no se hace en un día, no se hace ni en una semana, se hace de una manera organizada, con toda la comunidad educativa, se hace de a poquitos, ¿sí? A veces dura 15 días, a veces dura un mes, dependiendo de las horas de trabajo que le vamos a brindar a cada instrumento de gestión. Y que este instrumento de gestión a través del año puede ser incluso actualizado, reevaluado, controlado, evaluado, ver si hay que sacarle algo, si hay que mejorar algo, si hay que implementar algo más, si hay que adicionar algo más, si hay que cambiar algún concepto, alguna estrategia, algún cronograma, alguna fecha, alguna actividad, ¿sí? Dependiendo de cada contexto, dependiendo de cada región, ¿sí? Ahora he visto que en la selva están suspendiendo las clases por el tema de los incendios. ¿Qué va a pasar con ese PI? ¿Qué va a pasar con ese plan anual? ¿Qué van a pasar con ese proyecto curricular? Tienen que actualizarlo, revisarlo, reevaluarlo para ver cómo se acomoda a la situación real que se está viviendo en el momento. Entonces, son documentos flexibles, manejables, eh, retroalimentables, ¿sí? Se puede actualizar de acuerdo a las situaciones que se vayan dando. Entonces, todas estas 4 preguntas tienen que ver con eso. Y cómo yo participo, ahora acá viene la pregunta propiamente dicho, la esencia de la respuesta que ustedes tienen que tener es cómo yo, no, porque ustedes no van a decir el concepto, ni cómo se hace, ni en qué fecha, ni quiénes, ni cuánto dura su construcción.
o cómo se implementa, sino la participación de ustedes. ¿Qué contribuciones podrías hacer para construir e implementar el PI? Es decir, lo que yo puedo hacer para que esa construcción sea viable, sea efectiva, sea eficaz, sea significativa para los estudiantes, para los docentes, para los directivos, para los padres de familia. ¿Cómo yo colaboro? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi aporte? Mi aporte técnico, mi aporte profesional, mi aporte científico, ¿sí? ¿Cuál es? Porque la pedagogía es una ciencia y y a través de los años, a través de nuestros días de ejecución, de desempeño profesional, laboral que yo tengo en los años, yo hago ciencia. Todos los días, cada vez que entramos a un aula, estamos no solamente enseñando ciencia, sino desarrollando todo un mundo científico que es la pedagogía. Entonces, esto es importante que reconozcan ustedes qué van a responder. ¿Cómo contribuyo yo a construir el PI? ¿Qué hago yo? Bueno, yo para construir el PI aporto en el aspecto de análisis FODA. Yo reconocí que tenemos esta debilidad y hice la propuesta de alternativa de solución que tiene que ver con esto, ¿no? Ese es mi aporte y tienen que responder con cosas concretas que ustedes han hecho o que... me mordí la lengua. Ay, disculpe, me mordí la lengüita. Listo, que ustedes han hecho, discúlpenme por favor, que ustedes han hecho con su... ay, me quedó doliendo. Perdón, perdón. Que ustedes han hecho o que pueden hacer, que podrían hacer en su institución educativa, ¿sí? No solamente en lo que ustedes han podido experimentar, ¿sí? En la institución educativa donde han trabajado, sino lo que podrían lograr en instituciones educativas que podría ser esa que le han dado, donde están desarrollando su clase modelo o donde están desarrollando la entrevista. Muy bien. Y para la reflexión, para el criterio 3, hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, todo bien, ¿no? ¿Se está entendiendo? El chat ya está abierto, ¿ya? Para que puedan hacer de repente alguna pregunta o duda que tuvieran, maestros. El chat, voy a ver el chat, ¿dónde está el chat? Ah, ya, acá está el chat. A ver, hay preguntitas. Mija, Ujú. ahí tiene su fans, Miss Carmen la mejor, dice. Sí, Bueno. definitivamente. Ah, ya, acá hay una pregunta interesante. Si recién estamos trabajando, ¿cómo podríamos responder a esa pregunta? Responder a futuro. A ver, luego nos envían un Word con esas preguntas y respuestas, ¿cierto? Vamos a ver las preguntas. Claro que sí. Si no han trabajado, pueden hacer la pregunta futuro. Por ejemplo, vamos a pensar que nunca he trabajado en una institución educativa, pero yo tengo que saber qué es el PI. El PI es un instrumento de gestión que va a planificar durante 4 años el trabajo a desarrollar en una institución educativa. ¿Cómo yo aporto, sí? ¿Cómo yo contribuyo a construir ese instrumento de gestión? Bueno, haciendo un análisis de la realidad. Nunca he trabajado en este colegio, pero haciendo un análisis exhaustivo, objetivo significa sin apasionamientos, ¿no? Sobre la realidad de la comunidad educativa. Cuál es la situación socioeconómica de los niños, cuál es la situación de formación de las familias, son familias funcionales, ahora no sé, creo que ya no se les dice, el otro día estaba leyendo que ya no se les dice disfuncionales, sino tipos de familia, ¿sí? ¿Qué tipos de familias son? De repente la mayoría son solamente con mamá, la mayoría son niños de 3, 4, 5 hermanos cada familia, o la mayoría solamente son papá, mamá y un hijo. Ese es mi aporte, que yo quiero conocer a la comunidad, primero, conocer a la comunidad educativa. ¿Cómo la conozco? A través de las historias de los niños, de sus
fichas de matrícula, ¿no? Si viven en si es un centro rural, si viven muy alejados de la escuela, si viven cerca de la escuela, si hay mecanismos de transporte adecuado, si vienen caminando, si caminan 1 hora o 2 horas para llegar. Todo eso, cuando yo conozca todo eso, voy a poder dar un aporte para el desarrollo o la construcción del PI. ¿Qué pasa si yo no conozco esa escuela? No conozco la realidad de los niños, no conozco el nivel cultural o la forma de cultura de la comunidad, no sé si celebran fiestas religiosas, no sé si tienen fiestas patronales, no sé si qué tipo de música escuchan y a la cual están acostumbrados. De repente, toda la comunidad en su mayoría escucha, voy a hacer un ejemplo que a veces no les gusta a algunos de mis estudiantes porque dicen, sí, sí, a mí me gusta el reggaetón, pero no, el niño que estudia reggaetón está haciéndose daño al cerebro. Ya sabemos, eso lo dice la ciencia, no lo digo yo. Entonces, si escuchan eso, no, hay que cambiar, hay que hacer la propuesta para que escuchen otro tipo de música y todo eso va en el PI. Esa sería mi propuesta, esa sería mi orientación, mi consejo que yo les doy, que evalúen primero el contexto de la institución donde están siendo evaluados ustedes, ¿no? Para después hacer propuestas. ¿Y cómo implementar? Implementar a través de, por ejemplo, seguramente, bueno, no voy a decir moda, ahorita está en la mira, estamos todos de manera estupefactos viendo los incendios de la sierra y de la selva. Entonces, ver cómo enseñamos a las comunidades, a los niños, a las familias, a cuidar el medio ambiente, a ver espacios donde no se corre el riesgo de incendios, en el caso de la sierra y de la selva. Y de Lima creo que ya llegó a Chosica y a Chaclacayo también. ¿Qué propuestas hago yo en esa zona de esos colegios? Y no solo en esa zona, sino acá en Lima, incluso en las ciudades, ¿no? Yo ayer veía, porque también trabajo en un colegio, donde veía que en el colegio de al lado, porque en mi país no hacemos eso, no gastamos en eso, el colegio inicial de al lado, perdón, el colegio inicial de al lado, llegaban los niños con disfraces, eh, digamos, comprados, ¿sí? Donde el niño se notaba que el niño había gastado en el disfraz. Gastado ayer que empezó la primavera, ¿no? Mientras que el otro colegio más alejado habían hecho un trabajo, una propuesta de hacer disfraces para celebrar la primavera con material reciclado. Entonces, eso va en el PI, las estrategias de cómo cuidar, por ejemplo, en este caso, el medio ambiente, ¿no? Y el tema de los niños del reciclado era con mensajes del cuidado de la flora y la fauna para que no hayan incendios, para que no tirar los papeles, para no contaminar el ambiente. Entonces, una propuesta mucho más asertiva, mucho más realista, mucho más reflexiva frente a ponerle una flor de plástico comprada a la niña, ¿no? Que estaba disfrazada de flor. Mientras en un espacio se está incendiando una zona del país, acá estoy gastando y consumiendo. Ya sabemos que el consumismo nos resta años de vida, nos resta calidad de vida. Entonces, sería bueno, es una recomendación, que hagan propuestas de este tipo, que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente y con la reflexión sobre la realidad actual de este momento, que es el cuidado de los bosques. Eso es lo que podría aconsejarles, que si no conocen la institución educativa o si nunca han trabajado, evalúen el hecho del contexto, para que luego de este contexto se establezca por defecto, vendría el reglamento interno, qué es cómo yo dentro del proyecto curricular voy a establecer los contenidos transversales, perdón, los temas transversales, los contenidos de mi currículo para que sea en respuesta pertinente a las necesidades de la comunidad, ¿sí? De la comunidad. Eh, Espero haber respondido a la pregunta. A ver, otra preguntita antes de irnos al siguiente. Ahí está. Las posibles respuestas, ahí les estoy dando.
A ver, ¿nunca has trabajado en mi primera vez? Bueno, ya te di, busca una, cada uno de ustedes está postulando a una región, a una institución educativa. Visiten esa institución educativa, ve, no solamente, bueno, no de repente no puedan entrar, no puedan tener la información, pero la comunidad les da un mensaje, les da un diagnóstico. Vean ustedes qué tipos de familias son, qué tipos de niños pueden ver a simple vista, ojo de buen cubero, pero además traten de conversar de repente por ahí con la mamá, con el mismo niño, pueden revisar un cuaderno para analizar un poco la situación de la institución educativa y tener una respuesta pertinente, una respuesta asertiva. ¿No? Y si nunca han trabajado, no se sientan mal, vayan seguros, vayan confiados, ¿sí? Vayan, es importante sentir confianza en ustedes mismos y fe, y fe. Si no van con fe, tampoco, ¿ah? Una cosa es la confianza en sí mismos, sin perder la fe. Todas las preguntas, sí, 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 vamos a responder todas las preguntas. Ejemplo, ¿cómo responder? Ya les estoy diciendo. Si me dicen cómo trabajas en tu colegio y si no he trabajado, no puedo mentir. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero si dicen cómo has trabajado antes, tienen que decir la verdad, por supuesto, la verdad sobre todo, ¿sí? Sobre todo la verdad. Porque si mienten en algo chiquito, yo digo, ¿no? A veces he visto a este señor que ahora, que dice que tiene TDAH, que tiene primaria nada más, pero yo siempre que lo vi, y muchos están diciendo eso, ¿no? Pero se notaba que mentía, se notaba que utilizaba a la gente, se notaba que era una persona falsa, se notaba. O sea, hay que ser muy ingenuo para pensar que era una persona buena, una persona que ayudaba, no, se nota cuando uno miente, se nota, no, no, además que uno no, sobre todo la verdad. Y no, nunca van a tener menos posibilidad de lograr el objetivo si nunca han trabajado. Al contrario, es importante tener la entereza, la capacidad de lanzarse al ruedo aún sin tener una experiencia laboral, ¿sí? Siéntanse, repito, la fe y la confianza en sí mismo es importante, que eso no sea un aspecto o una variable que les haga disminuir la expectativa de ninguna manera, ¿sí? Necesitamos respuestas concretas porque recién estamos aprendiendo. Ok, con la hora. Ah, estamos trabajando, ¿eh? Estamos respondiendo, no te preocupes y estamos con la hora. Muy bien. Ahorita vamos a ver. Muy bien, desde Juan. Ahorita vamos a ver las preguntas una por una. Entonces ya estoy diciendo, creo que estoy detallando cómo responder con respecto al criterio 2. Con respecto al criterio 3, reflexión sobre la práctica docente, ¿sí? Dice la pregunta, ¿cómo debes fortalecer tu práctica pedagógica? Esto habla de la parte personal. Yo les voy a dar una respuesta que tiene que ver conmigo, ¿sí? Conmigo. Si a mí me preguntan, yo soy Carmen Quevedo, ¿cómo debes fortalecer tu práctica pedagógica? Yo les voy a ser muy sincera para que sepan, para que me conozcan un poquito. Bueno, yo tengo que trabajar la tolerancia. Yo tendría que trabajar la tolerancia porque cuando realizo el trabajo colaborativo y se demoran, por ejemplo, tenemos que programar la actividad de la fiesta de la primavera para mañana y se demoran, por ejemplo, a ver de qué color hago las flores, dónde cuelgo las flores, en la derecha, en la izquierda, el medio, arriba, mis, ¿dónde la colgamos? O me dicen, a ver, ponemos un sol o ponemos un arco iris, entonces se dilata el tiempo. Y yo, personalmente yo, y es una realidad, yo me angustio. Yo no tolero, ay, me agarró la cara, digo, ya, ¿cómo van a demorarse en eso? No puede ser. Hazlo a la derecha. No, pero ¿y si mejor lo hacemos a la izquierda? No, entonces yo tengo que tener más tolerancia, tengo que tener más comprensión de que las personas no viven a mi ritmo.
o de que yo no vivo al ritmo de la mayoría de las personas, tal vez, ¿no? Y es que debe ser que tengo una ocupación y otra, entonces corro por todos lados. De repente hay las personas más relajadas, que no tienen apuro y se demoran un poquito más. Entonces yo en lo personal tengo que trabajar la tolerancia. Pero eso les estoy dando a ustedes mi respuesta sincera. Pero debemos buscar, ahora, eso es lo que yo les cuento a ustedes, pero si alguien me va a evaluar, ¿sí? Yo tengo que buscar una respuesta mucho más estratégica, ¿sí? Mucho más estratégica para que no diga, ah, esta profesora es intolerante, es ansiosa y no me gusta. Entonces le pongo, no, eso no nos conviene decir, ¿sí? No sean totalmente sinceros. No estoy diciendo que mientan. Estoy diciendo que es importante eh, sacar a lucir nuestras potencialidades, ¿sí? En este caso, ¿cómo fortalecer tu práctica pedagógica? Yo diría, exagerando, ahí lo van midiendo. Yo creo que mi práctica pedagógica puedo mejorarla día a día o fortalecerla a través de la lectura, dejando de lado, ¿no? Tanto, ojo que para que estén aquí han tenido que ver seguramente TikToks de publicidad, no sé, Denise ahí me va a matar, dejando de lado tantas horas de teléfono, viendo el TikTok, revisando el Facebook. No, yo me dedicaría, porque a veces le dedico más tiempo del debido al teléfono, me dedicaría a hacer más lecturas. Propondría dentro de mi espacio colaborativo incluso, llevaría la propuesta de que hagamos lecturas conjuntas. Por ejemplo, de artículos. Hoy en día los artículos científicos son lecturas cortas con conclusiones muy claras que me dan mucha información y con una bibliografía vasta. Es decir, leer artículos. De repente, si me propongo leer un artículo cada 2 días, sería muy beneficioso para mi práctica pedagógica. Esa es una respuesta muy alturada, muy científica. Es más, lean, busquen un artículo antes de la entrevista, ¿no? Y digan, con respecto a la práctica pedagógica, busquen artículo científico, práctica pedagógica en Perú y hablen. Bueno, yo le puedo responder, señorita, que el último artículo que leí, habla de que la práctica pedagógica en el Perú viene siendo acrecentada debido a al número de investigaciones que se están incrementando. Es un artículo inventado, ¿no? En este momento por mí. ¿No? Vienen incrementándose debido a la cantidad de maestristas, de docentes que están estudiando la maestría. O en el último artículo que leí, ¿no? Lean su artículo, aunque no lo lean, busquen el título, ¿sí? El autor, la bibliografía y la conclusión de los artículos, por lo menos vayan a las conclusiones. Todos los artículos tienen conclusiones, artículos científicos. Y las conclusiones del artículo decían, ¿no? Entonces yo creo que a través de la lectura de artículos, de investigaciones actualizadas, mucho me interesa, por ejemplo, para mejorar mi práctica pedagógica, y esto es transversal, aquí no hay pierde. Por ejemplo, lean de educación inclusiva, ¿sí? Porque la educación inclusiva no solamente abarca a los niños o a los estudiantes con discapacidad, la educación inclusiva también abarca al niño que tiene un talento de superdotación, al niño que tiene una habilidad que yo no, a mí me sobresalta porque digo, ya este niño lo terminó la tarea, terminó el ejercicio, terminó el problema, ¿y ahora qué hago con este niño? Es un niño muy hábil. De eso habla la educación inclusiva. Busquen artículos sobre educación inclusiva y por ahí, si quieren respuestas, a ver con ayuda, cómo fortalecer tu práctica pedagógica, conociendo algo o más sobre educación inclusiva porque tengo un niño con TDAH, porque tengo un niño que tiene problemas para la lectura, porque tengo un niño con problemas de aprendizaje, porque tengo un niño con síndrome de Down, porque tengo un niño con problema de lenguaje o con labio leporino. Entonces necesito saber qué es la educación inclusiva
para ayudar a mí y así fortalecer mi práctica pedagógica. ¿Sí? Otra forma de fortalecer la práctica, miren, les estoy dando varias respuestas, ¿ah? Fortalecer la práctica pedagógica es a través del arte. A través del arte, a través de las canciones, de los juegos, de los títeres, a través del teatro, de la dramatización, yo puedo lograr motivación y aprendizajes en mis estudiantes. Y como no conozco mucho de arte, como no canto muy bien, como no actúo muy bien, como no bailo muy bien, estoy preparándome en eso. Estoy explorando sobre cómo manejar títeres, sobre cómo entonar adecuadamente una canción, sobre cómo aprender un instrumento musical para motivar permanentemente a mis estudiantes, ¿no? Ahí va otra pregunta que puede fortalecer su práctica pedagógica. Y espero haber respondido ahí las respuestas, ¿sí? Y por último, en el último de los criterios, dice la pregunta 8, ¿qué actividades sugieres para mejorar la práctica pedagógica? Actividades de yo lo que hago siempre, no solamente en la universidad y en el colegio, sino siempre, bueno, en los dos niveles, es salir del aula. Con salir del aula no hay pierde, nunca, porque el niño se va de paseo, se va de visita, así se vaya al patio nada más, el niño despierta, el niño se alegra. Así esté lloviendo, le cae la lluviecita en la cara, el niño reacciona de manera positiva. Hacer una ronda, buscar cantos, no importa antiguos, pero que sean motivadores fuera del aula. Hacer el trencito fuera del aula para aprender los números, hacer la ronda fuera del aula para aprender el círculo, formar un cuadrado con todos los niños formados. Si estamos en secundaria, hacer un juego dinámico en el patio donde tenga que ver una pequeña competencia y el que gana tiene 2 puntos más en el trabajo de investigación que hicieron. Es decir, las actividades fuera del aula, pocos docentes lo hacen, ¿sí? Las actividades fuera de aula, así sea 5 minutos, 10 minutos de motivación y luego todos vuelven al aula, esa aula va a estar más motivada. Paseos, visitas, eh, competencias, actividades psicomotrices, actividades competitivas, ¿sí? Actividades de juego libre en el patio donde se le dé un poquito, bueno, hoy día tenemos clase hasta la 1 de la tarde, pero vamos a salir 1:50 porque tienen 10 minutos libres afuera de juego libre si ustedes terminan el examen a las 12:50 y no a la 1. Entonces el estudiante va a estar más motivado, no solamente en terminar rápido su examen, sino que se va a concentrar más en el examen, ¿sí? Se va a concentrar más para tener ese espacio libre. Es decir, buscar estrategias novedosas, novedosas. Vamos a la siguiente. A ver. Dice acá, necesitamos respuestas concretas, creo que las estoy dando. Instrumentos. Yo te recomiendo que no los imprimas porque cada instrumento de gestión puede tener 20 o 30 hojas. Yo les recomendaría que busquen PI, Proyecto Educativo Institucional. Por ejemplo, DINA. DINA Talía, voy a pensar que es de la región de San Martín, ¿sí? En la selva arriba. Entonces, buscar proyecto educativo institucional de la región de San Martín, de la institución educativa de la región de San Martín, y lo va a encontrar en Google, ¿sí? Bueno, si quieren lo imprimen, pero ahí va a estar Plan Anual de Trabajo de la región del Cusco, y van a encontrar en el Google, hay mucha información de eso, porque las instituciones educativas ahora cuelgan, ahora todo está en la nube. Ahí van a encontrar los instrumentos de gestión, el PI, el PCI. ¿Con qué instrumento se recoge ese análisis? Con el análisis FODA, con la cruz del FODA. Los análisis los recojo a través del instrumento FODA, de la estrategia, perdón. La estrategia o la técnica del FODA es hacer una cruz. Bueno, acá
Les detallo, a ver, espero me entiendan, hacer una cruz y en cada espacio de la cruz, que tiene 4, ¿sí? En una colocamos las fortalezas, las oportunidades, ahí está la FO, y abajo las debilidades y las amenazas. Analizando todas esas características de la institución, voy a tener un análisis, un diagnóstico de la institución educativa. ¿Sí? Así recojo las características de la institución educativa. Soy una maestra sin experiencia sobre cómo responder si me dicen cuál fue su aporte en la construcción, ya les respondí, ¿no? No solamente cuál fue, sino cuál sería. ¿Cuál sería? Conocer el contexto de la institución educativa, tanto de la comunidad que lo rodea como de las propias familias y de los niños para hacer una buena propuesta. Eso sería una respuesta muy concreta para los nuevos. Por supuesto, se puede hacer un ejemplo. Soy nuevo. También soy nuevo. Ya les respondí eso. Respuestas claras ya les estoy dando. Facilitar un manual de preguntas y respuestas para ir. Acá va a estar. Vamos a seguir, ¿ya? Acá está. Por ejemplo, respuesta uno. Acá estoy marcando, creo. Respuesta uno. Dice, ¿qué piensas sobre el trabajo colaborativo entre docentes? El trabajo colaborativo, y esto es lo que dice el Ministerio de Educación, primero tienen que saber qué es el trabajo colaborativo. Es una metodología. ¿Qué piensas que es una metodología fundamental? Por ahí pueden parafrasear también esta respuesta. No la copien porque es literal del Ministerio de Educación. Léanlo, apréndanlo y díganlo con sus propias palabras. Pueden mencionar incluso que lo cogieron del Ministerio de Educación a través del autor, que es Bailan. El trabajo colaborativo, acá está la respuesta, es una metodología fundamental de los enfoques actuales de desarrollo profesional docente. Y su esencia es que los maestros estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas en un contexto institucional, es decir, dentro de una institución y social. Parte de la institución es todo el aspecto social determinado, es decir, la comunidad, la iglesia, el mercado, la policía, el club de madres, el club de vaso de leche, todo eso hay, todo eso también corresponde al trabajo colaborativo. La pregunta 2 dice, a ver qué dice la pregunta 2, se me va esto. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Por qué se debe promover el trabajo colaborativo entre docentes? Porque aumenta, acá hay 4 respuestas, 4, digamos, formas de promover el trabajo colaborativo. Uno lo dice Bailan, el otro lo dice Ministerio de Educación directamente, el otro lo dice Hargreaves y Hattie, y el otro elige Educar, que es una publicación del Ministerio de Educación también. Dice, aumenta las probabilidades de encontrar soluciones frente a los desafíos del aula. Es decir, con el trabajo colaborativo, ¿por qué se debe promover? Porque aumenta las probabilidades de encontrar soluciones dentro de la institución educativa y en todos sus problemas, ¿sí? Otro porque genera cohesión. Cohesión es que lo junto, ¿no? Genero cohesión y sinergia, que todo, la sinergia significa que todo se mecaniza, se armoniza en su funcionamiento, va funcionando de manera armónica, encajando, haciendo sinergia en el equipo docente. Todos trabajamos de manera armónica, felices, contentos porque estamos haciendo trabajo colaborándonos en nosotros. Lo otro es que incrementa el capital social y genera altas expectativas en la comunidad educativa. ¿Qué es el capital social? La capacidad de toda la comunidad, de las madres, de los padres, de los niños, de los vecinos de la comunidad, del alcalde, del párroco, de los regidores, que participan activamente en la comunidad educativa cuando ven a una comunidad educativa, a una institución educativa con logros.
Cuando vean a una institución educativa limpia, ordenada, que trabaja, que tiene logros de aprendizaje, todos van a querer colaborar, ¿sí? Si ven a una institución educativa sucia, que no tiene plantas, que hay discordias, que hay problemas, todo el mundo se va a alejar, ¿sí? Cuando ven algo armonioso, es más probable que ayude. Y por último, optimiza el uso del tiempo y de los recursos. Como yo les decía, no se pierde tiempo. Es decir, ¿dónde pongo la florecita? ¿Aquí o aquí? ¿No? No se pierde ese tiempo. El trabajo colaborativo hace que haya, como dice más arriba, sinergias y se ahorre tiempo y recursos también. ¿Sí? Los recursos también van a ser eh, el ahorro de estos van a ser significativos. ¿Qué contribuciones podrías hacer para construir e implementar el PI? Acá hay un ejemplo de respuesta que no la estoy dando yo. Quiero decirles, esto he sacado un resumen de lo que dice el Ministerio de Educación. De acá ustedes se pueden guiar para responder. Se centra en orientar y guiar a los estudiantes para el cumplimiento de metas planteadas acordes a los principios éticos de la educación peruana. De eso se encarga el PI, orientar y guiar el logro de aprendizaje de los estudiantes. Además, son los docentes los que podrían determinar si se está aplicando el PI como debiera. Es decir, si no se está logrando aprendizaje, si hay deserción de niños, si hay carencia de aprendizajes, ¿quién va a notar primero eso? ¿El director? No. ¿Los padres de familia? Tampoco. El docente va a notar: mi niño no aprende, mi niño no asiste, mi niño está débil, mi niño tiene este problema. El docente, ¿sí? Él comunica al director, él comunica al padre de familia, él pide ayuda para que todos converjan en el logro de aprendizaje y en la solución de problemas de ese estudiante. La construcción e implementación del PI es un proceso, no se hace, ya les había dicho, ni en un día ni en una semana. Es un proceso medianamente largo que integra a la comunidad. La comunidad son todos, profesores, padres, estudiantes, autoridades de la comunidad. Por lo que los profesores deben conocer en qué consiste el PI para poder evaluar la ejecución de los planes pactados, así como los progresos de los estudiantes. ¿Qué contribuciones podrías hacer para construir el PAC? Integrarse al equipo liderado. Ya sabemos que el PAC dura un año, está liderado por el director, él es quien dice qué vamos a hacer, a qué hora nos reunimos, dónde nos reunimos, quiénes nos reunimos y cuál va a ser la agenda. Elaborar la planificación curricular anual, esto se hace en el PAC, en función de las horas previstas por la calendarización, según los días lectivos del año. Participar en la elaboración, bueno, de la calendarización considerando jornadas de reflexión, día de logro, vacaciones y otros momentos relevantes del nivel institucional. ¿Sí? Todas estas respuestas tienen relación con esas preguntas. De ahí ustedes lo acomodan a sus palabras, a sus experiencias. ¿Qué contribuciones podrías hacer para construir e implementar el PCI, que es el Proyecto Curricular Institucional? Es identificar y priorizar problemas. Es lo que yo les decía al inicio. Para yo hacer un buen PI, un buen PCI, tengo que saber cuáles son los problemas de mis niños, cuáles son los problemas de las familias, cómo se lleva los actores educativos de la institución, cuál es el entorno que rodea a la institución. Hay focos de espacios de drogadicción, hay focos de desechos de basura, hay focos de alcoholismo, hay cantinas, hay prostitución, hay juegos seguros, hay iluminación en la noche, hay luz en la zona, tienen agua potable. Todo eso va a hacer que mi PCI, mi proyecto curricular, sea pertinente, sea asertivo. Oportunidades e intereses que puedan ser abordados de la interacción con los estudiantes, lo que decía, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de un diagnóstico pertinente, reconocer cómo es la institución educativa y su comunidad. Se debe conocer y analizar el calendario de la comunidad. Tienen fiestas patronales, tienen fiestas cívicas, tienen fiestas agrícolas, tienen fiestas, es decir, ¿no? O tienen actividades comunes de
vamos a llamar, no sé, hora de siembra, hora de regadío, días de recojo de desechos, no sé, ¿no? Todo ese calendario se tiene que conocer para identificar acontecimientos relevantes que pueden ser motivo de desarrollo de aprendizaje que vinculan a la escuela con la vida de esa comunidad, atendiendo así necesidades e intereses de aprendizaje, considerando conocimientos, capacidades y actitudes. Es decir, para una institución educativa vamos a decir, de la selva, yo no podría programar, donde hace mucho calor, yo no podría programar en el nivel de secundaria la elaboración de chompas y donde podamos hacer pardos de algodón grueso que sean bien abrigaditos para el invierno, porque en la selva no hay invierno, ¿no? Sabemos que todo el año hace calor, pero yo en esa institución educativa voy a tejer chompas y chalinas y gorros. No, no se ajusta a la realidad de esa comunidad. Tengo que ver otra forma de proyectos mucho más reales con su necesidad, con sus características. La pregunta 6 dice lo mismo para el reglamento interno. Ya sabemos que el reglamento interno es el conjunto de normas, sanciones, donde se especifican los derechos, las obligaciones, los requerimientos que se necesitan para que se desarrolle en todo un año el buen actuar de todos los actores educativos de la institución donde van a tener representación el CONEI, el municipio escolar, la PAFA, los comités de aulas, incluso los grupos organizados de docentes que quieran formar parte de eh, este reglamento interno. ¿Sí? El reglamento interno es un documento normativo que tiene la base legal de la Constitución, de la ley de carrera profesional docente, de la ley de carrera magisterial, de la ley de la persona con discapacidad, de la ley del niño y el adolescente. Es decir, todas estas leyes van a ser utilizadas para elaborar y construir e implementar el reglamento interno del aula. ¿Cómo yo participo aquí? Conociendo las leyes antes mencionadas. Si yo no conozco la Constitución o la ley de reforma magisterial, poco voy a opinar sobre el reglamento interno de aula. Si no conozco los derechos del niño y el adolescente, poco voy a aportar en la implementación o en la construcción. Tengo que conocerlo. Y yo no digo como abogados conocerlo de memoria, pero sí, eso sí lo pueden imprimir. Eso sí es necesario que lo tengan impreso, que le den una leída, que le den no todo, pero que sí conozcan algunas partes que tengan que ver con docentes, con niños, con aprendizaje. La penúltima, que tiene que ver con el criterio 3, la penúltima pregunta de cómo fortalecer la práctica pedagógica, tiene que ver con la reflexión individual. El hecho de saber, por ejemplo, la reflexión para los que están recién empezando, para los que postulan por primera vez, que se les felicita que hayan llevado, realmente que hayan llegado a este nivel, dice mucho de ustedes, yo les tengo que felicitar y deben sentirse satisfechos. Si no han tenido una experiencia previa, la reflexión sería, es que como se tiene poca experiencia o nunca se ha trabajado en una institución educativa, precisamente es reconocer aprendizajes de otros, ¿no? Explotar o aprovechar el trabajo colaborativo para adquirir experiencia, tener capacidad de escucha. Como nunca he trabajado, tengo que potencializar o tengo que aprovechar el trabajo colaborativo entre todos los docentes, entre todos los docentes para yo ir aprendiendo, ¿sí? Ya que no tengo experiencia. Con los pares a través del trabajo colegiado, colaborativo, haciendo una autoevaluación o coevaluación. La autoevaluación es cuando yo reflexiono para mí misma, qué me falta,
qué me faltó, qué me hace falta mejorar, qué me hace falta perfeccionar. Y la coevaluación es preguntarle a mi colega, ¿qué te pareció mi clase? ¿Qué te parece mi material? ¿Qué te parece mi programación? Ayúdame en la ambientación, ¿qué opinas? Buscar una opinión siempre del par, del colega, del docente más cercano para que se haga una coevaluación, para hacer una retroalimentación. Una vez que hago la pregunta, me van a retroalimentar y eso es lo que aprovecho. Esa es la respuesta básica, hacer una coevaluación. Conformar comunidades de aprendizaje como esta. Yo de verdad recién soy nueva en estas capacitaciones virtuales, me han invitado recién, así que me parece muy, muy interesante, muy productivo. Esta es una comunidad de aprendizaje muy, muy valiosa, muy valiosa. Yo había dejado la virtualidad cuando acabó la pandemia y volví a lo presencial, pero ahora con ustedes me encantó volver a la virtualidad. Llegamos, creo que me estoy nuevamente comunicando con muchas personas de otras regiones, así que aprovechenla. Esta es una comunidad virtual de aprendizaje. No lo pierdan, no lo pierdan porque así pueden ir mejorando poco a poco. Son vitales para la carrera y la actualización permanente. Son vitales. Esto es vital. ¿Y qué actividades sugieres para mejorar la práctica pedagógica? ¿Qué dice Montesinos? También una propuesta del Ministerio de Educación. La investigación-acción. Hagan su investigación-acción. ¿Qué es la investigación-acción? Es que cuando yo trabajo, esto es para los que tienen años de experiencia o los que han trabajado años anteriores, lo que yo trabajo lo analizo, ¿sí? Voy descubriendo, ¿lo hago bien? ¿No lo hago bien? ¿Sirve o no sirve? ¿Lo valido o lo invalido? Si yo trabajo, por ejemplo, colores, toma la crayola roja, toma la crayola azul. Esto es rojo, esto es azul. ¿Aprendió? No aprendió. Al día siguiente, martes, toma crayola roja, crayola azul. ¿Aprendió? No aprendió. Toma crayola roja, insisto en la crayola roja y en la crayola azul. El niño no aprende, no aprende Pepito, no aprende Luchito, no aprende lo. Entonces, insisto en eso. Estoy validando un proceso, ¿sí? Didáctico o pedagógico que no funciona. Entonces lo invalido y voy a otra cosa. De repente me funciona la témpera con un papel pegado en la pared, de repente que se explore toda la manita. Ah, ya. La témpera me funciona, lo escribo en mi cuaderno de campo, la témpera funciona. Si dibujo una manzana de cartón y el niño lo sella, ¿y qué dice? Ah, esto es rojo porque la manzana es roja, porque mi mano es roja, porque vi que la manzana es roja. Eso me funciona. Hice investigación, sí, porque descubrí, analicé, evalué, observé, lo escribo, me funciona. Es un ejemplo muy simple. Lo escribo y lo dejo ahí, lo voy dejando ahí y voy haciendo registro de todo mi trabajo docente para hacer una investigación a través de la acción que yo hice. Eso es la investigación-acción. Todo lo que yo hago no necesariamente lo he investigado previamente, lo puedo investigar en el proceso, ¿sí? Hay muchas investigaciones que se dan en los procesos, en los procesos. Yo descubrí, a ver, que cuando bailo con mis niños la canción de La Vaca Lola, los niños rápido despiertan, ¿no? La Vaca Lola es una estrategia donde los niños rápido quieren aprender las vocales, ¿sí? Entonces, la Vaca Lola me funciona. Yo demuestro que la Vaca Lola es una estrategia adecuada para el aprendizaje de los niños de primer grado para que aprendan las vocales, ¿sí? Entonces, esa es una investigación que yo estoy dando por válida porque mi experiencia me dice que así me funcionan los aprendizajes. Por supuesto, es un ejemplo muy somero, es un ejemplo muy simple el que estoy haciendo. La investigación tiene sus procesos, tiene que tener variables, tiene que tener eh, contenidos muy precisos, con información muy precisa, con estadística precisa, pero eso ya es otro tema. Sin embargo, no hay que dejar de lado empezar a escribir o a detallar lo que hacemos cada día de nuestras vidas.
en la práctica pedagógica. Dice la investigación acción pedagógica hacia los docentes productores, ojo, producen conocimiento, hacia los docentes productores de conocimientos con procesos de indagación sobre la enseñanza y el aprendizaje, logrando aprendizajes cooperativos, colaborativos, a través de la reflexión colectiva, es decir, haciendo la investigación acción podemos, ¿sí? Podemos mejorar la práctica pedagógica nosotros mismos. Y bueno, acá tenemos, ya creo que vamos a terminar con la rúbrica. Cada una de estas preguntas tiene su rúbrica. El criterio 1, que es el trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad, ya sabemos que tiene 2 preguntas, ¿sí? El criterio 1 tiene 2 preguntas. Y nos van a calificar con un puntaje de 3, de 2, de 1 o de 0, ¿sí? Vamos a empezar por el 0. Si me preguntan, vamos a ir a ver a la de atrás, a ver, acá. La pregunta 1 o la 2, ¿sí? Dice, sobre el trabajo colaborativo entre docentes, o por qué debo promover el trabajo colaborativo, ¿sí? ¿Cuál es mi experiencia sobre el trabajo colaborativo entre docentes, o por qué yo debo promover el trabajo colaborativo? Acá, si no menciono las ventajas, me voy a ir al puntaje 0. Si no menciono las ventajas de trabajar de manera colaborativa con los docentes y otros integrantes de la comunidad educativa, o menciona una o más habilidades personales, pero no explico cómo las puso en práctica, cómo ustedes pusieron en práctica al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa, o no menciono habilidades personales que considera le han permitido trabajar de manera colaborativa en una institución educativa, entonces mi puntaje va a ser 0, ¿sí? Cuando no menciono o solamente menciono habilidades. Para tener el puntaje 1, voy a menciona y justifico solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con los colegas. Solamente una ventaja, ¿sí? Solamente digo, a ver, ¿por qué es bueno trabajar de manera colaborativa con los docentes? Porque así facilitamos el aspecto de tiempo y de recursos, ¿sí? De manera colaborativa. Solo es bueno porque así ahorramos tiempo y recursos que hacen falta en la institución. Estoy mencionando y estoy justificando solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con los colegas. Si hago eso, tengo un punto. Dice acá, si menciona y justifica solo una ventaja de trabajar con manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad. O sea, no digo que es beneficioso trabajar con los docentes de manera colaborativa, sino con los padres de familia, con el director, con los señores de limpieza y con los miembros de la comunidad local. Si digo un argumento y lo justifico que con ellos es importante trabajar de manera colaborativa, también tengo un punto, solamente un punto. Si digo que trabajo de la manera colaborativa con docentes, ¿qué hago y cómo lo hago? Con padres de familia y comunidad, ¿qué hago y cómo lo hago? Ahí voy a tener 2 puntos, 2 puntos. Pero si solamente digo una, o con docentes, o con padres de familia, o con miembros de la comunidad, voy a tener un punto. O, de repente, menciono uno o más ventajas de trabajar de manera colaborativa con los colegas, o una o más ventajas de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad. Pero no lo justifico, solamente lo digo, no argumento su justificación. Y además explico cómo puso en práctica una habilidad personal al realizar un trabajo colaborativo. No solamente lo digo, sino que doy un ejemplo de cómo trabajé de manera colaborativa, ¿sí? Ahí voy a tener un punto. Espero eso se haya entendido.
¿sí? Si no lo han entendido, pueden leerlo detenidamente, porque esta es la rúbrica que van a utilizar este año el Ministerio de Educación. Si voy a lograr 2 puntos, voy a mencionar al menos una ventaja de trabajar de manera colaborativa con los docentes y una ventaja de trabajar de manera colaborativa con los padres de familia o con directivos o con administrativos de la institución educativa. Pero además justifico las dos. No solamente digo una de cada una, sino la argumento y la justifico. Ahí voy a tener 2 puntos. O justifico y menciono 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con los colegas, o menciono 2 ventajas de trabajar de manera colaborativa con la comunidad educativa, pero además los explico, ¿sí? Explico 2 de las habilidades personales que yo tengo para trabajar de manera colaborativa. Allí voy a tener 2 puntos. Y para tener 3 puntos voy a responder por supuesto, 2 ventajas de trabajar con docentes con las 2 justificaciones. 2 ventajas de trabajar con la comunidad educativa con sus 2 fundamentaciones, ¿sí? Y además explicar cómo pusieron en práctica 3 habilidades para trabajar de manera colaborativa. Entonces, esta rúbrica está muy detallada de cómo deben lograr sus 3 puntos. Y yo les recomiendo que escriban estas respuestas teniendo en cuenta esta rúbrica. Y cada pregunta, cada criterio, perdón, tiene su propia rúbrica, ¿sí? Acá esta rúbrica es para la pregunta 1 y para la pregunta 2. Este criterio de aquí es para la pregunta 2, 3, perdón, para la pregunta 3, 4, 5 y 6 que tienen que ver con los instrumentos de gestión. El criterio 3 tiene que ver con la pregunta 3 y el criterio 4, perdón, con la pregunta 7 y el criterio 4 con la pregunta 8. Entonces, si ustedes leen detenidamente cada uno de estas descripciones, van a poder reconocer la respuesta precisa que deben de tener a la hora que les hagan las preguntas, ¿sí? Vamos con el último ejemplo. Dice, por ejemplo, para tener 2 puntos, esto ya solamente tienen 1 o 2 o 0. El otro tienen 3, 2, 1 o 0. Este tiene 2, 1 o 0. Dice, menciona 2 o más instrumentos de gestión de la institución educativa y explica su utilidad. Esto está facilito. O sea, que mencione 2 instrumentos de gestión. 2. Y explique para qué sirve. ¿Para qué sirve el PI? Para establecer plazos, cronogramas, programas, planes, estrategias, visión, misión, valores, principios, enfoques de la institución educativa. Para eso es su utilidad. ¿Sí? Lo nombro y digo, pero no solamente me pide uno, me piden 2. Además, puedo nombrar uno de los más importantes, puede ser el PAD o el PCI. Si es el Plan Anual de Trabajo, es un instrumento que sirve para la planificación anual, donde se considera la calendarización, las fechas cívicas del año, las actividades anuales y la programación anual del año. Estoy diciendo 2 instrumentos de gestión y para qué sirven. Pero además me piden y explica de qué manera desde su rol docente puede aportar en el proceso de construcción de los 2 instrumentos de gestión mencionados. Bueno, en el PI, además yo sé qué es, para qué sirve y yo digo cómo aporté. Yo aporté en la parte de diagnóstico, en la parte de visión, en la parte de planificación de las actividades estratégicas. Y en el plan anual de trabajo colaboré en la calendarización, colaboré en la formulación de estrategias más adecuadas para el nivel primario, ¿no? Pero además no solamente eso, sino que además explica de qué manera desde su rol docente
puede aportar en el proceso de implementación de los instrumentos de gestión mencionados. Es decir, no solamente sé qué es y cuál es su utilidad, los nombro, sino cómo yo aporté en su construcción. Pero además me pide cómo yo aporto en la implementación. Es que yo hago cumplir, si en el plan anual propuse un plan de medio ambiente, de sembrado de plantas y de reciclado de materiales, yo cumplo con enseñarle a mis estudiantes a reciclar materiales, a que cultiven en el jardín, a que cuiden las plantitas. Yo estoy ejecutando, estoy implementando. He pedido donaciones de plantas, he hecho carteles de cuidado del medio ambiente, así lo estoy implementando, ¿sí? Dentro de lo que es el plan anual. Y el PI lo estoy implementando a través de los valores. Cada mes trabajo un valor que está elegido en el en el proyecto educativo institucional, ¿sí? Es decir, y ahí voy a tener 2 puntos. Cuando mencione 2, diga para qué sirven esos 2, cómo participé yo en su construcción y cómo participo yo en la implementación. Si hago, si digo cosas o contenido menor a este, voy a tener 1 punto, y si digo mucho menor, voy a tener 0, ¿sí? Ahí está la rúbrica, este PPT, Denise, está por ahí, hay que enviarle a los participantes.